Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí, sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, nos encontramos viviendo estos 3 días de la semana de cenizas, que es miércoles, jueves, viernes, sábado también, para entender bien a través de la palabra de Dios el sentido verdadero de la Cuaresma. Primeramente, el Señor nos ha dicho en el Evangelio de ayer que nuestra penitencia, nuestra oración, el sacrificio, el ayuno, las buenas obras, la limosna, todo debe ser hecho con una buena intención, para agradar a Dios y no a los hombres. Eso fue el mensaje principal de ayer. Es un llamado a la penitencia, a la conversión, al arrepentimiento. Cuando la Virgen se aparece en Lourdes, nos dice lo mismo: penitencia y oración. A los pastorcitos de Fátima también los invita a una conversión de vida y también a sufrir por los pecadores para que se conviertan a tiempo y cuando se mueran sus almas no se vayan al infierno. En fin, el llamado de Dios en general, a través de la Virgen también, la Madre de Dios, es a tomar la cruz. Y eso entonces hoy queda muy claro en el Santo Evangelio. Dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, que cargue cada día con su propia cruz. Cada día, no solamente una vez en la vida, una vez a las tantas, siempre, 24/7 como se dice, cargo mi cruz para ser un discípulo de Jesús. Ahora bien, la pregunta que podemos plantear ahora es la siguiente: ¿por qué Jesús quiere que tomemos una cruz? ¿Por qué Jesús nos está llamando al sufrimiento? Si nadie quiere sufrir, todos rehuimos al dolor, queremos que nos vaya bien, no que nos vaya mal. ¿Por qué Jesús nos está llamando a este signo del fracaso que es la cruz? Signo de muerte también, signo de debilidad humana completa. ¿Qué tiene de especial la cruz? Entonces, la respuesta está dada hoy en las 2 lecturas que hemos escuchado. Primeramente, el libro del Deuteronomio, que es uno de los 5 libros de la ley de los judíos, ¿no?, que está constituido por el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Entonces, el libro que hoy escuchamos es el 5.º libro, ¿no es cierto?, de la ley judía, de la Torá, el Deuteronomio. ¿Y qué nos dice hoy el Señor por boca de Moisés? Ante ti pongo 2 caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú tienes que elegir el camino de la felicidad y el camino de la desgracia.
el camino de la salvación eterna y el camino de la condenación eterna, donde el alma nunca más sale del infierno. Entonces es impresionante porque Dios no quiere que nadie se condene, pero quiere que nosotros tomemos libremente la elección de ir al cielo, de vivir junto a Él. Ahora, entonces, el camino junto a Cristo, ¿es el más fácil o es el más difícil? Bueno, es el camino que conduce a la felicidad, a la bienaventuranza, pero es el más difícil. Eso es lo paradójico, ¿no? Por eso Jesús dice: felices ustedes los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes que sufren, porque serán consolados. Felices ustedes que son perseguidos. Felices ustedes que son calumniados por causa del Evangelio. ¿Cómo uno va a ser feliz con todos esos dolores, con todos esos sufrimientos? Entonces ahí la respuesta está en el Evangelio de hoy, que está tomado de Lucas en el capítulo 9 y que es la continuación de la revelación del secreto mesiánico. Es cuando Jesús cuenta por primera vez a sus discípulos qué significa realmente ser el Mesías. Los judíos habían esperado siglos y siglos al Rey de Reyes, al Salvador de la humanidad, del mundo, a través de los judíos. Pero ellos tenían una visión distorsionada de Mesías. Ellos pensaban que un rey poderoso, un rey victorioso, tenía que vencer según el mundo. Es decir, hasta el momento estaba bien lo que hacía Jesús. Todos lo querían. Es decir, por lo menos las personas que escuchaban su palabra, que habían sido sanados por Jesús, que habían sido convertidos por Jesús. Jesús era muy famoso, era muy querido por muchas personas. Había un grupo también que lo quería matar, que ya estaba pensando cómo acabar con Cristo, es cierto, pero mucha gente seguía a Jesús y los apóstoles pensaban, cuando Cristo les dijo: vamos a Jerusalén, que en Jerusalén se iba a manifestar la gloria humana del Mesías, que se iba a mostrar como un gran rey, un poderoso emperador, un liberador del pueblo judío para comenzar de la opresión del Imperio Romano. Pero Jesús les dice que no, nada de eso. Vamos a Jerusalén a otra cosa. El Mesías, el Rey de Reyes, va a reinar desde una cruz. Tendrá que ser condenado, tendrá que sufrir la peor de las humillaciones y condenaciones y será injustamente llevado a la cruz, pero al tercer día resucitará. Aquello de resucitar, los discípulos no lo entendían porque quedaron tan choqueados, tan impresionados con esto de la cruz, que tenía que morir, que tenía que fracasar en una cruz, que quedaron bloqueados los discípulos, ¿no? Y entonces ahora viene la continuación y Jesús dice lo siguiente: el que quiera seguirme, entonces el que quiera estar conmigo, también tiene que pasar por el mismo camino que yo voy a pasar, el Calvario, la cruz. Tiene que tomar cada día su cruz y venir conmigo. Entonces, bueno, todavía no nos queda claro por qué tenemos que tomar una cruz, por qué tenemos que sufrir tanto para estar con Jesús. Si al menos el mundo, ¿no es cierto?, Satanás y las pasiones de la carne nos tienen ahí una invitación más concreta, un atajo a una felicidad. Puede ser una migaja de placer, de poder, de prestigio, pero por lo menos es algo que está a la mano. ¿Por qué yo voy a renunciar a aquello para seguir a Jesús? Y Jesús dice: el que no se niega a sí mismo no es digno de mí. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, la gran respuesta a esta pregunta es la siguiente: Jesús elige la cruz y nos invita a tomar nuestra cruz porque nos ama, por amor, por amor. No hay ninguna alternativa en este mundo que no tenga cruz. Todos tenemos que pasar por el dolor, por el sufrimiento. Y decía San Luis María Griñón de Montfort, que es uno de los grandes santos marianos, pero también de la sabiduría de la cruz, que
hay dos maneras de sufrir en este mundo: sufrir con Cristo o sufrir como condenados. Todos sufrimos, todos vamos a pasar tarde o temprano por el calvario, por la enfermedad, por el fracaso, por un fracaso matrimonial, un fracaso laboral, un fracaso incluso en mi vida espiritual, el pecado, por ejemplo, que es el peor de los fracasos. Todos tenemos alguna cruz en la vida, pero hay dos maneras de enfrentar esa cruz. Una que conduce a la felicidad, que es sufrir con Cristo, y otra que conduce a la condenación, que es sufrir como condenados, decía este santo San Luis María de Montfort, porque es el tipo de sufrimiento del rebelde, del que se queja de todo, del que no acepta su cruz, del que reniega de la cruz, incluso de aquel que puede aceptar la cruz un día, 2 días, pero después la empieza a recortar, la empieza a alivianar, porque se le hace pesada la cruz. Y Jesús dice: no, el que quiera seguirme, todos los días de Dios tiene que tomar su cruz y caminar conmigo. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz es el punto de encuentro con Jesús, con Jesús. San Pablo decía muy bien: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, pero Cristo crucificado. Antes San Pablo decía en la carta a los Romanos: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero? ¿Por qué estoy tan dividido? ¿Por qué soy tan malo? Si yo no quiero ser malo. Entonces es porque está predominando mi ego, mi yo, mi egoísmo. Por eso Jesús nos dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que mate su yo, que destruya su soberbia, su egoísmo, su autonomía, sus ganas de hacer proyectos y planes puramente personales, y me entregue su voluntad. Que no digamos el Padre Nuestro de mentira, que cada vez que rezamos el Padre Nuestro estamos mintiendo si no estamos dispuestos a tomar la cruz. Porque si yo digo: Padre Nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entonces yo tengo que estar dispuesto a tomar mi cruz. Si no quiero la cruz de Cristo, entonces le estoy diciendo a Dios: Padre Nuestro, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Le estoy diciendo a Dios que yo me siento más importante que Él. Entonces nuevamente Jesús dice: el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. ¿Y por qué entonces la cruz? Porque la cruz es la manera como Cristo nos entrega su amor, su perdón, su ofrenda, la ofrenda de su vida, su gracia, su misericordia. Porque Jesús sabe que todos tenemos que en este mundo sufrir, porque somos pecadores, porque el sufrimiento no lo trajo Dios, lo trajo Satanás, lo trajo. Y también nosotros mismos atraemos el sufrimiento con nuestras malas decisiones. Entre paréntesis, ustedes se han preguntado qué es lo que está pasando en este momento en la mente del presidente Putin de Rusia. Imagínense cuando tenía ese tremendo ejército en la frontera con Ucrania y tenía que tomar la decisión, él: ¿hago avanzar el ejército o me vuelvo a mi casa? Esa era la gran decisión de su vida. No lo vamos a juzgar, porque Dios dice que no podemos juzgar a nadie, solamente el Señor puede juzgar sus intenciones. Pero cuánto dolor, cuánto sufrimiento ha causado con esta guerra. Fue la decisión de un hombre. Y hoy Jesús nos dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Tenía un país tan grande, tan gigante, el país más grande del mundo, realmente, y quería más tierra, más territorio. Insisto, no vamos a juzgar sus intenciones, pero qué mala decisión ha tomado realmente, ¿no? Mala decisión, objetivamente hablando, muy mala decisión elegir la guerra. Ante ti pongo 2 caminos. Y así también uno puede tomar un camino muy malo en la vida: el odio, la revancha, la venganza, la soberbia de salirme con la mía, de empezar un proyecto que es muy malo, pero por soberbia no volver atrás. Por ejemplo, una amistad que no conviene y por soberbia decir: no, yo sigo adelante con este amigo, con esta amiga,
entre comillas, por ejemplo, ¿no? Por eso entonces hay que buscar a Jesús y hacerle caso, negarse a sí mismo si es necesario, dar un paso atrás y decir, no, yo me convierto. Convertirse es eso, es ir por un camino que yo reconozco que es malo, que conduce a la muerte, y decir, no, me equivoqué. Y como el hijo pródigo, digo ahora, volveré a la casa de mi Padre. Si Jesús me ofrece esta cruz es porque ahí yo voy a poder abrazar a Cristo, voy a poder encontrarme con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con el perdón de Dios. Voy a poder transformar mi vida de hombre viejo en hombre nuevo, del pecado a la vida de santidad, a la vida de la verdadera alegría y libertad de los hijos de Dios. Entonces la cruz con Cristo es sinónimo de bendición, de bienaventuranza, y que finalmente no queda en una cruz, sino que es la cruz apenas una puerta estrecha, difícil, pero que conduce a la vida, a la resurrección, a la bienaventuranza eterna. Allá en este mundo gozar de la presencia de Dios cada día, aceptando nuestras cruces, aquellas que son pasivas y las activas, ¿no? Porque las cruces pasivas son las situaciones dolorosas que nos llegan sin que las busquemos, pero que las podemos abordar uniéndonos a los sufrimientos de Cristo. Y las cruces activas son aquellas entregas, donaciones generosas que nosotros hacemos, como por ejemplo en la cajita de la Cuaresma, de la campaña de fraternidad. Todo nuestro desprendimiento entonces se ve reflejado en un dinero que va a servir a las familias más vulnerables. Cuando yo busco entonces desprenderme, sacrificarme por amor a Cristo, eso se llama una cruz activa, que produce mucha gracia y mucho mérito. Cuando nos muramos, ya no podremos tomar más cruces, no podremos tener más mérito. Estaremos, Dios mediante, por lo menos en el purgatorio, sufriendo y sufriendo hasta pagar todas las penas de nuestras culpas, ¿no?, en esta vida. Entonces, este es el tiempo de la gracia. La cruz es sinónimo de misericordia, de encuentro con Cristo. Y eso es la Cuaresma, un tiempo de penitencia, de sufrimiento, pero con Cristo. Sufrimiento humano que produce un gozo divino. Así sea. Amén.